Pues buenas tardes a todos. Hola, Parajit. Pido, por favor, si podéis cerrar los micros y las cámaras para que no haya interferencias. Pues bienvenidos a esta nueva actividad cultural en línea del Instituto Cervantes de Nueva Delhi. Hoy retomamos nuestro ciclo de encuentros virtuales con poetas de Iberoamérica y en esta ocasión tenemos con nosotros al poeta cubano Víctor Rodríguez Núñez, a quien saludo. Buenas tardes, Buenas días. tardes. Víctor, Buenos días para mí. buenos días. Es un placer tenerte hoy aquí con nosotros de nuevo. Muchas gracias. Digo de nuevo porque nos conocimos hace yo creo que 2 años o un poco menos de 2 años aquí en Delhi, donde estuviste leyendo en el instituto. Dejaré que sea nuestro amigo, el poeta bengalí y coorganizador de este ciclo, Subro Bandopadiai, quien presente a Víctor. Yo, a modo de introducción, solo quiero, además de agradecerles a los dos, a Víctor y a Subro, su presencia hoy aquí, manifestar nuestra satisfacción por poder presentar este ciclo de charlas en línea con poetas de Iberoamérica, porque, a ver, dicho en plata, este ciclo, si no fuera por la pandemia, no existiría. Esta es la realidad, porque es bastante improbable que en una situación de eso que llamamos normalidad, que ya no sabemos lo que es, yo creo, pues por motivos logísticos y materiales hubiéramos podido reunir a un poeta de Chile como Raúl Zurita, a otro de México como Coral Bracho, con uno de España, como será el caso, la semana que viene con Jesús Aguado y hoy con uno de Cuba, ¿no? Víctor, que reside en Estados Unidos. En fin, que la tecnología tiene ciertamente, como todos sabemos, aspectos muy inquietantes, pero hay que reconocer que puede llegar a convertirse también en una herramienta fabulosa, ¿no? A servicio del diálogo, del saber y la poesía. Pues bien, con este mensaje cargado de optimismo tecnológico, antropológico y poético, cedo ya la palabra a Subro para que empiece la entrevista. Así que, Subro, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Martí. Muchas gracias al Instituto Cervantes por darnos este espacio para poder organizar esta charla virtual que organizamos en el marco del Festival de Poesía que se llama Ibero-American Voices. Hoy tenemos, como dijo Martí, tenemos el enorme placer de tener a Víctor Rodríguez Núñez, un poeta cubano. Es poeta, periodista, crítico literario, traductor y también, que a nosotros nos fascinaría saber que también es profesor de lenguas, da clases de lenguas también, lengua española en Estados Unidos. Él vivió en Nicaragua, Colombia y ahora vive en Estados Unidos, donde es profesor de español en Kenyon College, Ohio. Tiene más de 20 libros de poesía publicados en diferentes países, España, Cuba, Nicaragua, México, y ha sido galardonado con varios premios importantes del mundo hispano, como el premio David de Cuba o el premio Loewe. Pues bienvenido, Víctor, a la charla y a pasar una tarde con nosotros. Mil gracias. No, gracias a usted. Gracias a ustedes, Subro y Martí, por invitarme. Yo valoro enormemente el trabajo del Instituto Cervantes, ¿no?
esa divulgación, difusión de la lengua española, la enseñanza de la lengua española y de la cultura que utiliza esa lengua como base, que es una cultura muy variada, muy rica, enorme, de la que me siento parte y me siento muy orgulloso de ser parte. Y Martí decía algo muy importante, esto de que las actividades virtuales nos surgieron como una respuesta a la situación horrible que vivimos con esta pandemia, ¿no? Es algo que si algún día volvemos a eso que se llamaba, no, que llamamos normalidad, que yo lo dudo que volvamos a ese mundo, ¿no? Es algo que hay que mantener. Eso, Es algo que desarrollamos en este tiempo como una emergencia, pero es algo que podemos mantener y podemos combinar un poco lo que hacíamos antes con lo que hacemos ahora, llegar a una síntesis, ¿no? pero eso también tiene su peligro. Como decía alguien en una de las charlas, que ya no habrá tantas ayudas económicas para organizar festivales presenciales de poesía, Claro. porque todo el Y mundo para buscará. la poesía, Subro, y podemos entrar en materia ya, para la poesía es esencial la oralidad, porque Exactamente. la poesía es un arte oral. La poesía, yo pienso que la poesía y la literatura son dos cosas diferentes, ¿no? Eso, La poesía es algo que existía antes de la literatura, ¿no? Y incluso muchos de los recursos más poéticos, supuestamente como la métrica, las rimas, todos esos son recursos que vienen de la oralidad, no la literatura. Yo tengo muy claro cuando yo escribo poesía que escribir es una de las manifestaciones de la poesía y no la única. Y que no puedo y que no debo reducir mi trabajo como poeta al trabajo de ser de la literatura. La poesía es anterior a la literatura y a lo mejor es incluso posterior a la literatura también, ¿no? Entonces, ya que estamos hablando de cómo piensas sobre la poesía, háblanos un poquito sobre tu poética, cómo evolucionó tu poética. Bueno, Subro, uno hace algo y tiene que pensar sobre lo que hace. Muchas veces lo piensa a posteriori, no lo hace, piensa cómo lo hice y no cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, yo tengo esa conciencia, primero una conciencia muy alta de la importancia de la poesía. Y no para hacerme yo importante, porque como poeta, sino porque me he dado cuenta de que realmente la poesía ayuda a vivir. Y no hay nada más, herramienta más importante para los seres humanos que esto, de algo que nos ayude a vivir. El verso, que es la unidad fundamental de la poesía, el verso, se opone a lo adverso, no solo en términos de significado, ¿no? La poesía es algo que se hace contra la adversidad que puede ser del social o individual, puede ser una guerra, puede ser un problema personal, físico o espiritual, ¿no? Cualquier tipo de adversidad, ¿no? Esa ha sido la función de la poesía. Yo he estado leyendo los Rig Veda en los últimos tiempos y estudiándolo, tratándolo de estudiar en las traducciones que hay disponibles en español. Y esa es una de las, ahí está claramente, en esa una de las primeras o la primera manifestación de la poesía escrita, está precisamente esa función de la poesía de
conjurar puede ser la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza, los elementos, cualquier cosa que le pueda hacer daño a los seres humanos, ¿no? Y yo busco una poesía en que el lector, la persona que lee los poemas, se incluya y sea parte del proceso de creación. Yo sueño con escribir una poesía con un lector activo que participe en la creación del sentido. Yo no tengo el sentido de mis poemas. Si logro tener éxito con lo que escribo, es un sentido que está dado por no solamente mi esfuerzo, sino también el esfuerzo del lector. Es una obra entre dos. Y eso, porque yo pienso que el yo en poesía es una cosa, es una ficción, ¿no? La poesía es la materia que reflexiona y se canta sobre sí mismo. Uno no pone nada ahí, ¿no? Uno como poeta es simplemente un instrumento del mundo para que el mundo hable, ¿no? Y entonces yo no me interesa expresar un yo. Yo no tengo nada dentro ni nada que expresar, ¿no? El mundo se expresa y yo trato de ayudar en lo posible a que el mundo se exprese por sí mismo. Como un medio de Exactamente. este Soy un instrumento del mundo. ¿Y cómo fue tu primera etapa, los primeros libros? ¿Cómo llegaste al primer libro que recibió el premio David? Mira, yo vengo de una familia de obreros y campesinos. Yo no vengo de una familia de clase media ni con ninguna tradición intelectual. En mi casa no había, en la casa donde yo crecí, la casa de mis abuelos, no había ningún libro, ni siquiera la Biblia. En el caso de una familia que estaba, digamos, en Occidente y donde predomina el cristianismo, ¿no? Ni siquiera la Biblia. Y entonces yo era un niño que logró, yo soy el primero de mi familia que va a una universidad, que recibe una educación, y todo esto hay que reconocerlo por obra de la Revolución Cubana, ¿no? Y yo tuve acceso a la educación y ahí descubrí la poesía, ¿no? Por una muy buena maestra de español, ¿no? Y por la lectura de, primero, un poeta que ha sido extraordinariamente importante en mi vida, que es Federico García Lorca, que me enseñó lo que es la poesía, y también por otro poeta español, Rafael Alberti, que me enseñó qué debe ser un poeta. Federico me enseñó qué debe ser la poesía. Alberti, ¿qué debe ser un poeta? La conducta de un poeta. Tu relación con Andalucía, eso ya existe desde tu primera... La generación del 27, la llamada generación del 27 fue muy importante para mí, sobre todo esos poetas que te mencioné. Después vinieron... Y lo que dices de la oralidad, Rafael Alberti también te ayudó a explorar esa parte, ¿verdad? Sí, seguramente. No lo recuerdo así que haya tenido yo conciencia de eso, que lo haya leído, lo haya entendido de esa manera. Después de Lorca y Alberti, leí, no he parado de leer, ¿no? Y vinieron los latinoamericanos y vino el otro poeta que realmente me influyó y me influye y estoy en diálogo permanente con él, que es César Vallejo. ¿No? Y claro, Neruda y Vicente Huidobro y toda la poesía cubana, ¿no? Poesía cubana que realmente que leí muy mal estando en Cuba, pero que he leído mucho y creo que he comprendido fuera de Cuba. Uno
para acercarse a veces tiene que alejarse, ¿no? Y eso es lo que me ha pasado con la poesía cubana, ¿no? Cubana. ¿Y quiénes son bueno, esos poetas de tu primera etapa de los poetas cubanos? De los poetas cubanos, dos en especial son muy importantes: Eliseo Diego y Fayad Hamiz. Eliseo Diego, un poeta de la llamada generación de Orígenes, que Eliseo Diego tenía algo que fue fundamental para mí, que es el sentido de que la poesía es un ritmo, que la poesía es un lenguaje que se aparta del lenguaje que, oral, por una parte, incluso que se aparta del lenguaje escrito por otra, ¿no? Y Eliseo ponía el verso en una... Mantuvo siempre el verso como el centro de su poesía. La creación de esa maravillosa unidad de sentido rítmico, memorizable, con un tremendo poder de penetración de la realidad, que es el verso, ¿no? Y Fayad Hamiz, que es un poeta posterior, de la generación posterior, Fayad Hamiz me enseñó algo muy importante, y es que en la poesía no solamente es ritmo, sino también imagen. El poder de la imagen, el poder de la representación del mundo por asociaciones entre lo abstracto y lo concreto y lo concreto, lo abstracto y lo abstracto, todo a través de esa maravilloso instrumento que es la imagen, ¿no? Y en este caso, José Lezama Lima te llegó más tarde. Lezama Lima me llegó más tarde porque no lo entendía, ¿no? No era capaz realmente de entender su poética, pero hoy es uno de los poetas que más respeto no solamente en la lengua española, sino el mundo. Es un poeta extraordinario que llevó la imagen misma a un punto que nadie ha llegado ahí. Ese para mí es el padre de la poética post-Neruda en Latinoamérica en general. Claro. Toda una corriente, el neobarroco viene de él. Neobarroco, exactamente. Toda la gran poesía mexicana de posterior a Octavio Paz debe todo a Lezama Lima, ¿no? En ese caso. Es un tremendo. Estamos hablando de tus años formativos y es el libro de Con raro olor a mundo. Es tu segundo libro publicado. Cayama es el primero. ¿Nos puedes leer un par de poemas de estos libros? Bueno, mira, Cayama es un libro, mi primer libro yo crecí en el campo y la poesía cubana desde finales del siglo XIX se había convertido mayoritariamente en una poesía urbana de la ciudad, en una poesía incluso de la clase media cubana, ¿no? Y entonces Cayama y otros libros se publican a finales de los años 70 y traen otra vez el campo y la naturaleza a la poesía cubana. Se burlaban de nosotros, los poetas. Incluso nos pusieron, hablábamos mucho de la tojosa. La tojosa es una pequeña paloma, ¿no? Que con un canto muy triste que he encontrado en todas las partes del mundo, ¿no? Voy a escribir algún día un ensayo sobre la universalidad de la tojosa como respuesta a los que nos llamaron tojosistas, ¿no? Por escribir esa poesía de la naturaleza, ¿no? Pero no podíamos escribir de otra manera. Ese era el mundo que nosotros conocíamos. Te voy a leer un poema de Cayama que se titula Fábula. Ese pájaro come a grandes picotazos el silencio, lo busca entre las hojas más deshechas y es un escalofrío en la única rama de la tarde. Luego alzará el vuelo
Será una nube rauda sobre sierras azules donde solo florecen mi madre y las estrellas. Será el canto, la víscera, el ojo ya sin dueño, lo que se vuelve polvo, piedra que se desangra contra el arco de plomo del disparo. Aunque ese mismo pájaro regrese, renacido del humo y la ceniza, y se pose de nuevo como un nido en la única rama de la tarde. Ah, excelente. Es una poesía, la poesía que comencé a escribir era una poesía eminentemente lírica, una poesía vinculada con la naturaleza, como te dije, ¿no? Y de mi primer libro, Con raro olor a mundo, hay un cambio muy grande, ¿no? No es porque me haya dejado influir por dejar de hablar del campo porque nos llamaban antojosistas a los poetas que escribíamos, ni nada de eso, sino porque fue una necesidad y había que el desarrollo de una poética exigía también hablar de la ciudad y de otra, ¿no? Y te voy a leer un poema que es un homenaje a Rafael Alberti. Se titula Prólogo a la arboleda perdida de Rafael Alberti, ¿no? Que fue el libro que me influyó, no tanto la poesía de Alberti como las memorias de Alberti, porque la conducta de un poeta, cómo es un poeta, era algo muy importante que durante una época de mi formación leía muchas biografías y autobiografías de poetas, ¿no? Prólogo a la arboleda perdida de Rafael Alberti. Cuando el cometa Halley, ese viejo maleante de los cielos, cruzó a navajazos el vientre de la noche, mi abuela, que aún no era la abuela de nadie en este mundo, soñó tener su limpia cabellera y puso en el mortero 6 huevos de gorrión que volvió, quién sabe cómo, polvo enamorado, para rehacer su rostro húmedo a la triste manera de la luna. Pero en otro rincón de este planeta que gira como un enjambre de avispas, cuando el cometa Halley guardaba ensangrentada de noche su navaja, un niño gaditano con ojos de bahía quiso peinar la rauda cabellera del cielo con su tridente de marinero en tierra firme. Ha tenido que pasar desesperado el siglo, han cicatrizado las heridas de la noche. El niño no es el niño, sino un viejo poeta del destierro que regresa. La abuela no es la abuela, sino una abeja que aguijonea el alma a otro niño que peina en el recuerdo la limpia cabellera de una noche del mundo. Ese libro a mí personalmente me marcó también mucho. Era un estudiante y subiendo una vez la cuesta de la calle Atocha descubrí una edición vieja de Arboleda Perdida y nada más que esa, que no sabía que esa era la calle de Rafael Alberti cuando llegó a Madrid por primera vez. Y eso me dio pues una coincidencia tremenda. Pero ese libro, a pesar de tener esas críticas de ser tojosistas, pero recibió un premio muy bueno, ese es el premio ese premio existe todavía y es un premio realmente único en la lengua española. Es un premio para poeta inédito en el caso, pero también existe el premio David el premio David de novela, David de ensayo, ¿no? Y yo gané ese libro, el premio con mi libro, porque mi primer no se había publicado aún. Con Olor a Mundo es el que se publica, pero no es mi segundo libro. Cayama es el primer libro que escribí, ¿no? Entonces, ese premio fue muy importante porque ese es el premio que te lanzaba como escritor, ¿no? Entonces ya ganarse ese premio era algo, es un premio que ha sido fundamental para la promoción
de los escritores cubanos y los poetas cubanos. Y aquellos que no se lo han ganado, mucha gente muchas veces lo sufren, ¿no? Hablando con Leonardo Padura, me decía Leonardo Padura, caramba, yo nunca gané el David. Es como Leonardo el premio Padura Nobel tiene en España. la espina en el corazón de que cuando era un escritor joven nunca ganó el premio David, ¿no? Fue algo muy importante para mí como para otros, ¿no? Ganarse ese premio. ¿Cuándo saliste de Cuba? Yo yo he salido varias veces de Cuba, ¿no? La primera vez fue en el año 1988 y fui a Nicaragua, ¿no? Fui a Nicaragua y trabajé como periodista en Nicaragua, 5 años, porque yo fui periodista muchos años de mi vida, ¿no? Y después regresé a Cuba, después fui a Colombia y trabajé en Colombia. En Colombia estuve vinculado al Festival Internacional de Poesía de Medellín, uno de los mejores en el mundo, y había un muy buen ambiente para la poesía en los principios de los años 90. El país estaba, como siempre, está Colombia en llamas, pero la poesía no, la poesía realmente se desarrolla en los lugares donde pasan cosas. Y en ese caso el Festival de Medellín tiene un papel muy importante para... Claro, y no solo, y ya hay un montón de buenos festivales en Medellín, en Colombia, no solo el de Medellín. Uno extraordinario en Pereira, acaba de morir el poeta que dirigió por COVID, ¿no? El poeta que dirigió el festival creó y dirigió el festival de Pereira, Giovanni Gómez. Pero hay muchos, hay Poemas Río en Barranquilla. Es decir, hay todo un desarrollo de los festivales de poesía en Colombia y de las revistas de poesía Era muy buen lugar y yo fui ya por razones económicas a trabajar a Colombia, ¿no? Y a ganarme la vida en Colombia. Después regresé a Cuba y después me fui a Estados Unidos a estudiar literatura. Hice mi maestría en la Universidad de Oregon y después hice el doctorado en la Universidad de Texas en Austin, ¿no? Y conseguí trabajo en una universidad, Kenyon College, donde he trabajado casi 25 años. Estoy cerca de jubilarme ahí en Kenyon College, que ha sido una universidad que muy acogedora para mí en el sentido de que es una universidad donde han trabajado muchos escritores importantes y donde la mayoría, no la mayoría, pero sí una buena parte de los estudiantes quieren ser escritores que vienen aquí a Kenia. Qué interesante. Y esos viajes, ¿cómo te influyeron en desarrollar? Me permitieron conocer la poesía. Cuando fui a Nicaragua conocí la gran poesía nicaragüense y centroamericana en general, cual tenía un acceso directo ahí. Cuando fui a Colombia, la poesía colombiana y de otros países sudamericanos. Todo eso, todas esas experiencias te enriquecen, porque además de eso, vivir fuera de Cuba me permitió a mí desarrollar una conciencia como cubano. ¿No? ¿Y eso cómo es? Esa experiencia, porque tú dijiste que tú eres literalmente pues el fruto, tu educación, tu formación fue el fruto de la Revolución Cubana. Y cuando saliste de Cuba, pero fuiste a Nicaragua sandinista. Claro, yo fui a la Nicaragua sandinista y vi el ascenso y la caída de la Revolución sandinista, ¿no? Y pude comparar la revolución sandinista con la revolución cubana en detalle, ¿no? En profundidad y en detalle, ¿no? En Colombia vi lo que es el capitalismo realmente en América Latina, subdesarrollado y dependiente, que el único capitalismo que y vi como una burguesía y un
todo eso que en la teoría postcolonial se llama la clase comprador, se defiende sus intereses. En Colombia, cuando alguien desafía a esa clase, simple y llanamente lo matan. Y así ha sido desde el siglo XIX, ¿no? No hay ni siquiera el menor rasgo de diálogo político ni nada de eso, simplemente la eliminación física del contrario. Es decir, vi la agresividad de esa clase que no quiero yo que vuelva a gobernar Cuba nunca más. Por una parte, no estoy satisfecho con la revolución cubana en montones de cosas. Por otra parte, veo la necesidad de una revolución como la cubana para sacar a esa clase del poder, ¿no? Y en ese periodo se produce tu libro Cuarto de Desahogo. Claro, Cuarto de Desahogo se publica en Cuba en medio de una crisis tremenda que las editoriales habían dejado de funcionar porque no tenían papel. Es una plaquette muy bonita. En Cuba se desarrolla en esos años algo que ha sido llamado la estética de la pobreza, y es hacer libros con nada, ¿no? Y hay una editorial cubana que es extraordinaria, que se llama Ediciones Vigía, que se fundó por esa época, un poquito antes, y Ediciones Vigía ha demostrado que se puede hacer libros con cualquier cosa, con pedazos de tela, con pedazos de papel de muy tipo. Y hace 2 años me publicaron un libro, Ediciones Vigía, y ese libro puede costar $100 el ejemplar, porque es una obra de arte. Está hecho a mano. Está hecho a mano, y se acaba el papel verde, le ponen amarillo, se acaba el amarillo, le ponen azul. Cada libro es básicamente diferente, está hecho a mano. Es una obra de artesanía, ¿no? Y entonces no son tirajes grandes, hacen 200 ejemplares. Eso es lo que hace muchas veces una editorial aquí en Estados Unidos, 200 ejemplares del libro, ¿no? Es que, y también en Estados Unidos eso ya imprimen los libros por petición. O sea, Claro. El famoso print on demand. Print on demand. Claro, Esto ya dice todo, ¿no? Ya es el fin del libro, como que dice. Y después llega un libro el año siguiente, Los poemas de nadie y otros poemas, que se publica en Medellín, en Colombia. Es el primer libro en Colombia. Mira, después de Correr Olor a Mundo, escribí un libro noticiario del Solo que no cayó bien en Cuba. La gente decía que prefería el libro anterior a ese, ¿no? Yo no estoy convencido de eso. También publiqué otro libro en Costa Rica, que es El último a la feria. Y Los poemas de nadie, yo pienso que es el libro que marca mi madurez como poeta. Yo pienso que ahí en Los poemas de nadie pude decir las cosas realmente como yo quería decirlas por primera vez en mi vida, ¿no? Ya los poemas de ahí en lo adelante los corrijo cada vez menos. ¿Nos puedes leer un par de poemas de ese libro? A ver. Entonces, de los poemas de nadie, tengo que ir aquí al índice. A ver. Te leo, sí, Drama de Marco Polo, 191. A ver. Drama de Marco Polo. Algo he visto del mundo, las tormentas de polvo de Managua, la nieve ya desnuda en los pinares del camino a Smolian, y cómo discuten las banderas en la torre de la Universidad de Puerto Rico. Algo he visto del mundo, las piedras encantadas de Palenque, la bahía de miel que olvidó el verano en Ponta Delgada y aquella plaza roja pintada por Kandinsky. Algo he visto del mundo
y eso ahonda mi pena. Nada me pertenece. A ver, yo pienso que es suficiente de ese libro, ¿no? Sí, es una claridad increíble que te ha llegado en ese libro. Y después saltamos un poco a tu libro publicado en España, en una parte con la que yo tengo una relación muy especial, es Castilla la Vieja. Tú publicaste Actas de Medianoche, que se publicó por Junta de Castilla y León en Valladolid en 2006, y después Actas de Medianoche 2 por la Diputación Provincial de Soria. Y ganaste el premio Leonor. Claro. Juan Bonilla, un gran escritor andaluz, por decirlo de alguna forma, ¿no? Me decía, Víctor, ¿qué haces publicando en esas oscuras provincias del norte? Juan Bonilla terminó viviendo en León, es decir, sí, está en el corazón de esas oscuras provincias del norte. Actas de Medianoche es un poema, es un otro cambio muy importante en mi obra, ¿no? Hasta Actas de Medianoche, yo había escrito, enfrentado el poema como una composición, como un texto con una introducción, un desarrollo y unas conclusiones, ¿no? Incluso yo tenía que visualizar la estructura del poema antes de realmente escribirlo, y Actas de Medianoche surge como una necesidad para mí. Yo estaba escribiendo mi tesis doctoral en la Universidad de Texas en Austin, y estaba agobiado por la tesis. Eso siempre un rollo, ¿no? Escribir ese mamotreto, ¿no? Y entonces, y además tenía necesidades materiales, necesidades luchando contra el tiempo. Bueno, y entonces en las noches, que es el único momento en que se puede salir afuera en Texas casi todo el año, porque hay un calor horrible, ¿no? Salía al balconcito del apartamento de estudiante donde vivía, en la universidad, y ahí empecé a escribir algo que yo no tenía la menor noción de lo que era. Tenía un libretón de los más baratos, creo que me costó $1, en la librería de la universidad, y tenía ese libretón y ahí empecé a tomar notas, todos los días sin importarme lo que estaba escribiendo, y empecé a sacarme todo lo que tenía dentro o todo lo que el mundo ponía en mí, ¿no? Porque no tenía nada, uno cree que las cosas están adentro de uno, y eso es falso, ¿no? Y entonces todo está afuera. Y entonces escribí un año hasta que se llenó la libreta la guardé, terminé mi doctorado, conseguí un trabajo, empecé a trabajar, y en el primer año en la universidad en Kenia me dijeron, no tienes que ir a ninguna reunión ni nada de eso, tú simplemente das tus clases y organizas tus cursos y eso, ¿no? Y entonces yo aproveché esa oportunidad y empecé a pasar a máquina esa libreta, porque yo siempre escribo a mano, y después en la computadora paso los textos, ¿no? Y ahí hay un proceso de edición, etcétera, ¿no? Entonces a veces de una página se salvaba un verso, pero a veces un verso me hacía escribir una página. Entonces ahí terminé y quedó el manuscrito tenía como 300 páginas de fragmentos. Y yo, ¿cómo organizo yo todo esto? Entonces yo me fui por primera vez de vacaciones a Cuba en toda mi vida, que esas fueran las primeras vacaciones de mi vida. Y empecé a leer todo aquello para ver qué es lo que era. Y se hicieron, iba viendo, esto tiene relación con esto tiene relación con esto, lo otro. Fui haciendo pilas de papeles. Y al final había 14 pilas. Y entonces dijo, esto es un soneto, es un libro que es un soneto. Entonces utilicé la forma soneto,
son forma absolutamente sin rima, porque yo uso un verso medido, pero un verso sin rima, porque yo quiero mantener un tono coloquial en lo que escribo, ¿no? Y entonces organicé y salió un poema de 2000 y pico de versos, que yo no podía hacer nada con él, porque eso no lo publica nadie, es muy largo. Entonces lo dividí, bueno, hasta aquí la primera mitad y aquí la segunda la mitad. Los 7 primeros cantos es Acta de Medianoche 1 y los otros 7 es Acta de Medianoche 2, ¿no? Por supuesto que hay un desarrollo de una idea, porque hay en la parte primera, ahí en la intención, se discute cómo crear una identidad y una identidad por diferenciación. Es decir, la clásica manera de que yo soy diferente del otro, ¿no? Y la segunda parte es la construcción de una identidad por identificación, que me parece que es lo más importante. No es de que basar tu identidad en lo que te diferencia de otro, basar tu identidad en lo que te tienes en común con el otro, ¿no? Te identifica con el otro. Entonces, ese libro, yo nunca me imaginé que pudiera tener éxito y las dos partes fueran premiadas y publicadas en España. Y después hay otras ediciones juntas, se ha traducido al francés, por ejemplo, y al inglés, y es un libro que marca un antes y un después en mi poesía, ¿no? Este libro es literalmente lo que tú comentas, la historia detrás de ese libro. Este es tu libro de desahogo, en cierto sentido. Y cuando tú estabas con el doctorado y todo eso. Pero este es el poema extenso es una tendencia que empiezan los barrocos, los neobarrocos. ¿Tú tienes alguna, no sé, alguna relación con los neobarrocos? ¿Te sientes identificado? En alguna medida Después de sí, escribir ese poema. porque mira, yo busco una poesía dialógica. Yo busco una poesía que sea un diálogo. Y para un diálogo supone dos, por lo menos un autor y un lector, por llamarlo de una manera tradicional, ¿no? Lo que me une con la poesía neobarroca es esta búsqueda de un lector activo, ¿no? Pero mantengo vínculos también con la poesía coloquial o de la experiencia, porque uso un tono conversacional, mantengo un tono conversacional, ¿no? Yo no por voluntad, sino porque es así. No soy ni neobarroco ni coloquial. Soy o las dos cosas o ninguna de esas dos cosas, ¿no? Has dicho, tú eres el instrumento. Claro. Yo no hago lo que quiero, sino lo que puedo. Exactamente. Ya estamos casi terminando. Antes de abrir este foro al público, quiero preguntarte una cosa, que tú eres uno de los pocos poetas que tiene buena relación con Cuba, a pesar de vivir en Estados Unidos. Claro, mira, yo siempre me propuse mantener un diálogo mantener el diálogo con mis amigos, con mis compañeros de generación, los otros poetas cubanos de otras generaciones posteriores y anteriores, etc. Yo estoy por el diálogo, ¿no? En general, no solamente en poesía, sino en general. Entonces, a mí me parecía muy importante mantener esa relación con los medios cubanos. No es que yo sea el Estado cubano y sus instituciones culturales promocionen mi obra, eso es falso. No. Cuando gané el premio Loewe, ni siquiera se publicó la noticia en Cuba.
O sea, esa discriminación existe. O sea, que está parte. Sí, yo no soy un poeta de ellos, No, ¿no? eso está claro. Pero tampoco soy un poeta de los otros, de los opositores. Ya. O sea, Yo, tú eres yo un... quiero ser un poeta independiente. Yo quiero Mm, ser, no tengo por qué estar, no tengo que reducir mis opciones a esas dos opciones, ¿no? exactamente. Yo pienso que cada una de ellas tiene sus valores y cada una de ellas tiene sus problemas. Y entonces Ujú, quiero mantener una posición crítica en relación a ambas ujú, posiciones, ¿no? Y ujú. entonces eso me hace que también me discriminen en Ujú. el exilio cubano. Ya, Yo eso, yo no les he pedido nada, ni a unos ni a otros. y a otros. Y Ujú, entonces yo hago mi trabajo en mi esquina y hago ujú, lo que tenga que hacer. Y por ujú. suerte el mundo no les pertenece ni a unos ni a No, otros. ni Y a entonces otros. hay espacio para que pueda desarrollar mi obra, ¿no? España Ujú, ha sido fundamental para mí en ese sentido porque me ha dado un espacio para publicar mis ujú, libros, ¿no? ujú. Esto ha sido para muchas personas en ese sentido. ¿En Texas coincidiste con Ida Vitale? Claro, claro, mi amiga, mi gran amiga y su compañero Enrique Fierro, un Ujú. excelente poeta, fue mi maestro en En la Austin, fue universidad. mi profesor, dirigió mi tesis doctoral. Enrique Mm, Fierro, que lo quiero con locura, es y un poeta y un hombre maravilloso, ¿no? extraordinario. Ujú. Bueno, pues vamos a abrir la sesión para todos y pueden preguntar, si tienen alguna pregunta, pueden preguntar directamente a través del chat y yo puedo pasar la pregunta al poeta Víctor. Ya nos ha llegado la primera pregunta ¿Puedo que publicar? hace, sí, sí, pero ha llegado una pregunta antes. Primero quiero poner esa pregunta, después le paso la palabra a nuestro querido Aprayat Chattopadhyay. La pregunta es de Smita Sahai. Pues se especifica su edad también, tiene 56 años, dice ella. Ha sido mi alumna varias veces y en el Instituto Cervantes y ahora es alumna de la Universidad de Dubái. Ha empezado una maestría en la literatura en español. Dice, recién llegada al mundo de la poesía en español, mis preguntas para el poeta. ¿Qué emociones le incitan a usted al ver los acontecimientos recientes de Afganistán? ¿Quién es su musa si usted tiene uno? Si no, ¿qué es lo que le mueve o le provoca poner pluma al papel o dedo a la tecla? Hay muchas cosas en esa pregunta, son tres preguntas en Sí. realidad, ¿no? En Uh-huh. Afganistán estoy sorprendido de lo que ha pasado ahí, como todo el mundo. Yo Uh-huh. pienso que la lección fundamental de Afganistán es que a ningún pueblo se le puede imponer nada, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y entonces pues, se pueden gastar todos los millones del mundo en tratar de que un tipo de cultura que no es la de ese pueblo florezca en ese lugar y se puede perder ese dinero como se perdió Uh-huh. totalmente, ¿no? Aunque Uh-huh. el otro día dijo alguien ahí muy claro que el objetivo de Estados Unidos en Afganistán no era ayudar a Afganistán, sino proteger a Estados Unidos. Yeah. Entonces, Uh-huh. eso es lo que está claro en la lógica del neocolonialismo, ¿no? Y que Uh-huh. pasa en todas partes, ¿no? Eso no quiere Uh-huh. decir que piense que los talibanes son positivos ni nada de eso, ¿no? Los talibanes tienen que demostrar, si van a ser unos nuevos gobernantes en Afganistán, tienen mucho que demostrar, sobre todo en el caso ya universal de la discriminación de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Bien, y entonces emociones y eso, mira,
yo no espero la inspiración ni nada de esto cuando escribo. Yo todos los días me siento en la mañana, escribo sentado, de pie no puedo escribir, me siento y veo qué me dice el mundo ese día, ¿no? Yo escribo poesía como un novelista escribe novelas, ¿no? Tomo notas y después esas notas pueden servir o no pueden servir. Me mantengo leyendo y observando la realidad y leyendo, viendo lo que pasa en el mundo, etcétera. Es decir, que esa es la manera en que escribo. Yo no escribo ya sobre un tema. Los temas entran y salen. Hay una manera de organizar un discurso que no sea una manera temática. ¿No? El amor puede estar en muchos poemas de muchas maneras sin ser un poema de amor, por ejemplo. Ahora, Aparajita Chakrabarti. Bueno, Víctor, un abrazo desde Nueva Delhi. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. No te vemos. No, porque me has obstaculizado. ¿Yo? No, dice que host has disabled it. Ah, la cámara. Ahora puedes. Ahora. Bueno, ahora sí, todo el mundo puede abrir la cámara si quiere. No he cambiado. Llevo 100 años y casi igual. Bueno, Víctor, quería preguntarte una cosa más técnica. En tu libro Tareas, que se publicó después de Actas de Medianoche, tú cambiaste en cuanto a forma, más que el contenido. Quiero decir que esa cosa de, bueno, una experimentación en cuanto a una poesía sin bordes. A ver si puedes explicar qué es para ti y por qué empezaste esa tendencia. Y otra cosa, la segunda pregunta, por favor. Sí. Es que, aunque Subro mencionó, para mí tú y tu esposa Caterina, en este momento, vosotros sois uno de los mejores traductores del mundo del español al inglés. Porque vosotros habéis, entre, vuestras tareas, habéis podido traducir a Juan Kelman, uno de los poetas más importantes del mundo latinoamericano de hoy. Y yo he leído vuestras traducciones, son magníficas. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la cuestión de los bordes. Hay un cambio, por supuesto, después de Actas de Medianoche a Tareas, porque yo trato de cambiar. No es repetir una fórmula de éxito. Hay que buscar siempre el otro modo de decir las cosas, ¿no? Y esa búsqueda tiene que ser constante. Cuando un poeta se queda en una manera de decir, o un cantante, o un pintor, cualquier artista, se queda en una repite una fórmula, pierde absolutamente interés. Entonces hay que constantemente renovar el discurso y las maneras de hacer, ¿no? Y Tareas es también un libro de crónicas de regresos a La Habana, ¿no? Y de partidas a La Habana. Es un libro. Y en ese sentido, temáticamente, en ese sentido, tiene más unidad temática que Actas de Medianoche, ¿no? Y bordes, ¿no? Yo ahí empiezo a usar cada vez más el encabalgamiento. Que el sentido, que no solamente se encabalguen los versos, es decir, que el verso continúe en la otra línea, sino que el sentido continúe. Me molesta mucho la poesía que violenta en alguna medida el lenguaje y la manera de decir, con la puntuación, con conducir el discurso. Estoy contra un discurso limitado y conducido, ¿no? Y yo quiero que
no solamente un verso se encabalgue con otro, sino una estrofa se encabalgue con otro, un poema se encabalgue con otro. Encabalgar aquí es relacionarse, básicamente. Entonces, por eso no quiero bordes, no quiero nada que limite el discurso. He suprimido todas las mayúsculas, todos los signos de puntuación, todo eso. Yo escribo como escribía Santa Teresa, sin signos de puntuación ni sin nada, simplemente lo que le salía a Santa Teresa, ella iba anotando. Ese es mi objetivo fundamental. Soy un discípulo de Santa Teresa. Otra vez vuelves a la oscura provincia del norte. A las oscuras provincias del norte. ¿Cuál es tu sugerencia a los jóvenes, a los traductores jóvenes? Bueno, la traducción es algo que llegó relativamente tarde a mi vida, y fue como profesor me di cuenta que quería enseñar cursos de poesía hispanoamericana, porque ese es mi campo, ¿no? Y no había traducciones para usar. Y entonces nos pusimos, Catherine Hedin, mi compañera, y yo, que también es profesora, a traducir, ¿no? Y publicamos una serie de poesía hispanoamericana en Gran Bretaña, porque conseguimos una editorial que se interesó en esto, Soul Publishing, y publicamos varios libros con ellos, libros que están hechos para enseñar, con prólogos, sin ser académicos, pero libros que están diseñados para la enseñanza, los libros que nosotros íbamos a usar en las clases, básicamente, ¿no? Y entonces hemos traducido sin parar por más de 20 años, ¿no? Y ya son muchos libros, ¿no? Y entonces lo importante de la traducción es fundamental. No hay cultura sin traducción. Básicamente la operación fundamental de las humanidades es la traducción. Los humanistas eran traductores, por definición. Y entonces traducir sin traducción no hay cultura, ¿no? Las lenguas se han construido a partir de la traducción. Los alemanes construyeron el alemán con la traducción. Y hoy hay lenguas minoritarias, como por ejemplo pienso en el macedonio, el esloveno, en el caso de Europa, lenguas que todo libro en Macedonia que sea una traducción es subvencionado por el Estado. Y les voy a poner un ejemplo. Murió recientemente, desgraciadamente muy joven, un gran traductor macedonio. Y él tradujo Moby Dick al macedonio. El problema es que Macedonia no tiene mar, ni tiene lenguaje marino. ¿Cómo traducir el lenguaje marino? Tuvo que inventar más de 2000 palabras en macedonio para poder traducir. Y por eso ven la traducción en esas lenguas como una manera de enriquecer el idioma y de desarrollar el idioma. Es decir, la lengua misma se enriquece con la traducción. Nosotros cuando traducimos tratamos de dejar algo raro, de retar, por ejemplo, la sintaxis en inglés, de darle su trueque. Ahora va a salir el libro del frío de Gamoneda, de Antonio Gamoneda. Y entonces estamos en ese proceso de hacer bien raro y chocante a Gamoneda en inglés, porque la poesía, especialmente de lengua inglesa en Estados Unidos, se escribe muy correctamente, muy bien. Entonces, eso hay que... Ningún buen poeta escribe bien. Aquí llegamos a una... Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Apu. Llegamos a la tercera pregunta que hace Gitachi Dixit, que dice, ¿cómo pueden preguntar directamente, yo creo, ¿no? Sí, Gitachi, puedes preguntar directamente si quieres. Sí, no hay También es problema. alumna nuestra del Cervantes. Yo creo que es mejor. Hola, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Claro. Hola, gracias para esta oportunidad. Lo siento, pero no puedo encender mi video por la conexión.
Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo fue ser un poeta o una persona asociada con el arte en los tiempos de la revolución y después? ¿Y cómo te afectó y cómo afectó el estilo, las emociones y los lectores y todos estos? La Mira, Revolución Cubana. mira, para que tengas una idea, yo era un niño campesino con una relación con la cultura popular muy, muy fuerte, ¿no? Pero sin ninguna relación con la alta cultura. Pero yo por la revolución, por ejemplo, estudié en una escuela, como vivía en una zona muy rural, donde no era posible, digamos, que hubiera secundarias o preuniversitarios o otras escuelas, nos becaban, como dicen en Cuba, que básicamente íbamos a internados donde nos concentraban para poder tener. Entonces estudié en lo que llamamos un internado de montaña, ¿no? Y estudié en un lugar en el centro de Cuba, en la Sierra del Escambray, que se llama Topes de Collante. Y en Topes de Collante estudié en una universidad, en esa escuela que era patrocinada por la UNESCO. Y era un proyecto de la UNESCO basado en una frase de José Martí, que el gran poeta cubano, que Martí decía que toda persona tenía un talento artístico y que la función de la educación era descubrir ese talento. Ah, qué bien, sí, sí. Y entonces ahí en esa escuela por ejemplo, nos clasificaban y a gente que nunca se había interesado en cantar, sin embargo tenían una excelente voz y se les enseñaba a cantar, se les enseñaba música, artes plásticas. Yo supuestamente tenía, de acuerdo a mis profesores, yo tenía dotes para las artes plásticas. Y estudié, y entonces la mitad de las clases eran las clases normales de un estudiante en una secundaria o un preuniversitario, etc. Las otras horas eran dedicadas a un arte específico. Es decir, una escuela donde todos teníamos un arte y donde el gran crítico de cine francés, Georges Sadoul, autor de la primera enciclopedia de cine en la historia mundial, había donado a esa escuela sus archivos cinematográficos, uno de los archivos más importantes del mundo, que ahora es parte de la Cinemateca de Cuba. Y entonces todas las noches, de lunes a viernes, nos ponían una película histórica. Vale. Películas de los años 20, películas con una introducción. Es decir, veíamos el mejor cine del mundo en esas montañas y estudiábamos arte. Y cada escuela tenía su propia biblioteca y nos regalaban libros también. Me fui de ahí, cuando te gustaba un libro de la biblioteca, te lo regalaba. Interesante. Muy bien, Me fui de ahí, mis primeros libros vienen de ahí. Ojalá Entonces, la biblioteca de Cervantes fuera así. Ya, esa es una de las utopías, fui resultado de una de las utopías de la Revolución Cubana, ¿no? Y bueno, una pregunta más que tenía Smitha, que decía, ¿por qué su poesía todavía no está traducido al hindi? Smitha, eso es una pregunta, pero yo te doy una respuesta a esta pregunta en otra manera. Su libro se llama Inverso en castellano, en inglés se titula Inverse, está aquí editado en la India también. Ahora puedes encontrar ese libro en inglés en India, editado por Poetry-Wala, por la editorial Poetry-Wala de Bombay. Ya su libro está aquí. Vino a la India, Víctor, hace 2 años. Y presenté el libro ahí en el Instituto Cervantes. Ahí en Delhi, ¿no? Pero bueno, eso sería un sueño, ser traducido al hindi, ¿no?
y a otras de las lenguas de la Sí. India, ¿no? Que sabemos que es un país de una diversidad y una riqueza lingüística tremenda, ¿no? Ujú. Eso Muchas es. gracias por la información. Sí, ¿Alguien tiene qué más bueno. preguntas? Gitashita, gracias por tu respuesta, Víctor. Dice Vanita, Vanita es también una estudiante, dice que... Que hable, que ahora, Sí, ahora la Vanita, cámara puedes es- hablar directamente, ahora ya, habla directamente. Sí, Buenas tardes a todos. buenas Buenas tardes. tardes, Vanita. Quiero preguntar al señor Víctor que usted piensa que la poesía es un escape de la realidad. No es posible escapar de la realidad. Uno solo escapa de la realidad cuando muere, ¿no? La poesía es una relación muy profunda con la realidad. Y eso que llaman escape de la realidad es algo que es una manera de decir que la poesía inventa otra realidad. Y la poesía crea otra realidad. Y eso es lo que hace el arte en general, crear una realidad alternativa a la realidad. La poesía es realidad también, porque es materia, es algo material, es sonido y incluso el libro lo único que hace es un registro de sonidos para que tú puedas leer lo que yo escribo, ¿no? No hay, por definición, la poesía es realidad, no puede escapar de sí misma, ¿no? Y evadirse de la realidad también tiene una implicación política. Los poetas que no hablan de la poesía, que evitan hablar de problemas políticos, ¿no? Sí. Yo pertenezco a una generación en Cuba que a nosotros nos pedía el gobierno, nos pedían las autoridades que escribiéramos poesía política, ¿no? Y A nosotros favor del régimen. reaccionamos contra eso. Nosotros escribimos sobre lo que nos da la gana, ¿no? No solamente sobre temas políticos, ¿no? Y tocamos la política cuando nos interesa, ¿no? Pero es como una exageración. Pero todo poema es político. El poema de amor es un poema político, puede hablar de las relaciones entre géneros, poemas de cualquier tipo siempre tienen unas implicaciones culturales y sociales. Cada cosa que nosotros escribimos, ¿no? Sí, muchas gracias, señor Víctor. Gracias, Vanita. Es un placer enorme. Gracias. Ok, entonces cerramos el acto, Martí, Sí, dándole gracias a Víctor. Si no hay más y a preguntas, todos. Si hay más preguntas, sí. Si no hay más preguntas, Yo le pues- digo a mis estudiantes que si no tienen preguntas, mejor que hagan respuestas, ¿no? ¿No? bueno. Ese es un truco que voy a aplicar sobre mis estudiantes ahora. Si no tienen preguntas, tienen respuestas. Sí. Bueno, Shubro, por favor. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Víctor. Muchas gracias por esta charla tan interesante. No es una pregunta, solo puedo decir que una curiosidad que me entra ahora mismo. Me gustaría saber el tema de su doctorado que usted hizo en Doctin. Okay. ¿Y cómo se ha publicado ya? Se han publicado capítulos. No, es un estudio sobre cómo la poesía cubana representó y subvirtió diferentes formas de subordinación social, ¿no? Y entonces estudio, para ponerte un ejemplo, a Gertrudis Gómez de Avellaneda, una poeta cubana del siglo XIX, que ha sido acusada por el nacionalismo cubano de no haber apoyado la independencia de Cuba. Ella hizo toda su obra prácticamente en España. Sin embargo,
en Gertrudis Gómez de Avellaneda hay la poesía de Gertrudis Gómez de Avellaneda, hay una construcción de la nación cubana que no ha sido estudiada, ni ella ha sido canonizada por esa razón, sino ella ha sido canonizada sobre todas las cosas por su feminismo. ¿No? Entonces yo trato de estudiar diferentes poetas significativos en la historia de Cuba, Julián del Casal, Nicolás Guillén, Emilio Vallagas, Dulce María Loinás, por la forma en que ellos representaron un tipo específico de subordinación social y que es por razones muy diferentes a las que ellos han sido canonizados, ¿no? Pues entonces abarco todos los temas de sociología y política, también poesía y todo. Claro, no se puede escribir sobre un texto sin el contexto. Y no se puede escribir sobre un texto tampoco sin una conciencia de la perspectiva que utilizas para abordar ese texto. Concretamente la teoría literaria o la teoría cultural que uses, ¿no? Muchas gracias. A ti, Anita. Anidita. Smita nos propone una cosa más, que podríamos esperar un taller de ti algún día. Claro, Sí. claro. Me encantaría, señor Núñez, un taller sobre su estilo de poesía, porque me gustó mucho lo que dijo sobre no tener límites de puntuación y todos los otros estilos, no elaborar bajo de la presión de algún estilo y escribir sin límites, sin fronteras. Por eso me encantaría asistir a un taller algún día. de poesía. Con mucho gusto. Yo aprovechen este año porque este año estoy de sabático. Y entonces tengo tiempo, ¿no? Tengo más tiempo, pero para este tipo de cosas siempre se hace tiempo, porque si eres poeta de verdad, eres como eran los poetas de Rig Veda, ¿no? Sacerdotes, ¿no? Tienes que predicar y aprovechar cada ocasión que tengas para hacer tu trabajo y hacer que la gente reconozca que la poesía es fundamental y que como mismo nos ayuda a vivir a los que escribimos poesía y a los que tenemos una relación más entrañable con ella, puede ayudar mucho a la gente, ¿no? En este momento específico incluso la gente necesita mucha ayuda, ¿no? Y la poesía se ha mantenido como un secreto, como un culto al cual no tiene acceso la gente. Y eso sería un tema muy bueno para tratar. ¿Por qué la poesía no es popular? Incluso, ¿por qué la poesía en este mundo capitalista, donde todo se vende, por qué la poesía no se vende? ¿Por qué solo tiene valor de uso, pero no tiene valor de cambio? Para hablar en términos marxistas, ¿no? ¿Por qué nadie se puede hacer rico publicando poesía? Hay algo ahí que no funciona, ¿no? Que no encaja la poesía con el mundo moderno, ¿no? Hay algo sospechoso. Sí. Bueno, pues yo creo Muchas gracias. Gracias a ti, Smita. Podemos cerrar la sesión. Yo quiero agradecerte, Víctor, una vez más que hayas estado hoy con nosotros y espero que, en fin, no sé cuándo, depende de factores que no, en fin, de la pandemia. Esperemos que te tengamos aquí pronto en India. No sé si... Estoy loco por volver.
Fue mi último viaje. Tu último viaje, en fin, bueno. Después de eso no he ido. He ido, lo más lejos que he ido es como a media hora de aquí de la casa. Bueno, también aprovecho para decir que el próximo jueves también tenemos una charla magistral con el poeta español Jesús Aguado, que es un gran indólogo también, que os interesará también su experiencia de la India. Él vivió en Benarés muchos años y su poética está bastante influida por su experiencia india. Claro. Y yo os invito a todos ese día, el próximo jueves a las 6. Muy bien. Qué bueno que inviten a Aguado, ¿no? Excelente poeta y una maravillosa persona. Lo saludan de mi parte. De acuerdo. Por supuesto. Pues muchas gracias a todos los que habéis asistido hoy aquí, a Víctor, a Subro, y en fin, os esperamos la semana que viene y sigamos el consejo de Víctor y ante las adversidades de la vida, pues veamos versos. Así que... Bueno, gracias, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Abrazo.